de YouTube. En esta ocasión le he preparado un video sobre estados financieros. He hecho una relación entre la contabilidad básica, esencial o elemental con la normativa internacional. Pero, ¿qué son estados financieros? ¿Quiénes conforman el conjunto de estados financieros? ¿Para qué sirven los estados financieros? ¿Y quiénes son los usuarios de los estados financieros? Si tienes una duda alrededor de este asunto, hoy mismo te daré la respuesta. Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que se preparan para dar a conocer la situación económica y financiera de una entidad, así como también expresar los cambios que experimentan la misma a una fecha o periodo determinado. Los estados contables, además de expresar la situación económica y financiera de una empresa durante un tiempo determinado, estos proporcionan a sus usuarios información útil para la toma de decisiones. ¿Y quiénes son los usuarios? En este caso tenemos la gerencia, la junta directiva de una empresa y por supuesto los accionistas, así como también puede ser útil para los inversores. ¿Cuál es el objetivo de preparar estados financieros? Ustedes lo pueden encontrar en el párrafo 2.2 de la sección 2 de la NIF para las pymes. El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa, sobre el rendimiento que ésta está obteniendo y por supuesto conocer los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Pero ¿cuáles son las características que tiene esta información? Comprensibilidad es la primera que tenemos acá. La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible, es decir, entendible lo más claro posible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Luego tenemos la relevancia. La información proporcionada en los estados financieros debe de ser relevante, es decir, importante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Materialidad o importancia relativa. ¿Cuándo la información es importante o tiene materialidad? La información es material y por ello es relevante si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida o del error juzgado en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas de la NIF para las pymes. Es decir, por ejemplo, si registré una partida erróneamente por una cifra no tan significativa, no debe quedar erróneamente registrada porque no representa tanta importancia. Siempre se debe de revisar todo el registro de la información por los montos correctos, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Cuando la información tiene la característica de la fiabilidad, cuando es creíble, es fidedigna esa información. La información proporcionada en los estados financieros debe de ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo si debido a la selección o presentación de la información pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. Una característica sumamente importante que encontramos en el párrafo 2.8 es la esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben de contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Es decir, hay que registrar todo evento económico que se presente en la empresa.
Luego la siguiente característica, que es la prudencia. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión. Así como por ejemplo de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos o a la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. Integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por tanto no es fiable y deficiente en términos de relevancia. Luego tenemos la comparabilidad. Los usuarios deben de ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben de ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes para evaluar su situación financiera, el rendimiento de la empresa y por supuesto el flujo de efectivo. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben de ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. Otra característica es la oportunidad. Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. Por eso hay que tener al día la contabilidad. Por ejemplo, la gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando tomen sus decisiones económicas. Por último, tenemos el equilibrio entre costo y beneficio. Mucho ojo con esto que voy a mencionar. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos. Pero, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? Los elementos que se relacionan directamente con la medida de la situación financiera que se muestra en el estado de situación financiera, comúnmente llamado balance general, son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos que se relacionan directamente con la medida del rendimiento de una empresa que se muestra en el estado de resultado integral son los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos se definen en relación con los cambios en los activos y pasivos. Por consiguiente, los activos y pasivos constituyen los elementos fundamentales. Entonces, ¿quiénes conforman el conjunto de estados financieros en base a la NIF para las pymes? Esto ustedes lo pueden encontrar en el párrafo 3.17 de la sección 3 de la NIF para pymes. En primer lugar tenemos el estado de situación financiera conocido como balance general, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y por último, pero no menos importante, las notas aclaratorias, que tienen su relevancia para dar mayor claridad a la información que se presenta en los estados financieros. Para darle un pequeño ejemplo acerca de el estado de situación financiera, en la sección 4 de la NIF para la PYME define al estado de situación financiera
¿verdad? Porque es el estado contable que presenta los activos, pasivos y patrimonios de una entidad a una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Esto ustedes lo pueden encontrar en el párrafo 4.2 de la sección 4 de la NIF para las pymes. Como ustedes pueden observar, el modelo acá presentado presenta de manera más clara la información para el usuario de la misma. Ya no vamos a encontrar ni caja chica, ni caja general, ni efectivo en moneda nacional, efectivo en moneda extranjera, sino que es directamente la cuenta efectivo. El usuario quiere saber cuánto de lo que cuenta directamente en efectivo. Igual ocurre con el caso del inventario, ¿verdad? Ya no tenemos varios tipos de inventario, sino que toditas las subcuentas van aglutinadas en la cuenta inventario. De igual manera ocurre con los activos no corrientes, ¿verdad? Ya no tenemos la presentación de terreno, edificio, maquinaria, mobiliario y equipo, sino que la cuenta directamente se llama propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Para darle una mayor claridad al usuario de este estado de situación financiera. Luego en la sección 5 tenemos el estado de resultado integral. Normalmente, ¿verdad? Los que ya manejan normativa internacional ya utilizan el estado de resultado integral, ya dejaron de usar el estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias. En este caso, el estado de resultado integral, que se compone por el estado de resultado tradicional, el que estamos acostumbrados a ver en la parte de resultado integral, la empresa puede decidir presentar el estado de resultado completo, es decir, el estado de resultado más la parte del estado de resultado integral, o puede decidir presentarlo en dos estados separados, por una parte el estado de resultado y por otra parte el estado de resultado integral. En este último se van a presentar ya sean ganancias o pérdidas que surjan de la conversión en moneda extranjera por algún negocio que se encuentra ubicado en el exterior, así como algunas ganancias actuariales en base a la sección 28 de la NIF para las pymes, o también en base a la NIC 19, y algunos cambios de los valores razonables de los instrumentos de cobertura en la sección 12. Como ustedes pueden observar, en el modelo del estado de resultado integral está compuesto en dos secciones. Primero, lo tradicional, ingresos, costos y gastos, para tener una utilidad neta del periodo, y al final ustedes pueden ver el ORI, ¿verdad? Llamado como otro resultado integral, derivado de lo que acabo de mencionar. Luego tenemos en la sección 6 el estado de cambio en el patrimonio. Este presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo. Y por supuesto, los importes de las inversiones hechas y los dividendos y otras distribuciones recibidas durante el periodo por los inversores en patrimonio. Tiene por finalidad básicamente, es decir, mostrar los cambios de las inversiones de los dueños. Podemos apreciar en este pequeño ejemplo, ¿verdad?, que se presentan los incrementos y las disminuciones tanto del capital social, del superávit, la reserva y la utilidad del ejercicio, porque lo que se pretende es conocer qué tanto ha fluctuado, ¿verdad?, las cuentas que componen el patrimonio de la empresa. Por último tenemos en la sección 7 el flujo de efectivo. Una entidad presentará un estado de flujo de que muestre los flujos efectivos habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Las actividades de financiamiento son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Y por último, las actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Es decir, con este pequeño modelo de estado de flujo efectivo, lo que se pretende dar al usuario es de que sepa en qué ha gastado o invertido su dinero. Es decir, si ha tenido un financiamiento, ese financiamiento se ha reorientado para la inversión, o ese financiamiento ha servido de apalancamiento para la parte operativa. Entonces todo eso nosotros lo podemos ver en el estado de flujo de efectivo.
que haya sido de mucha utilidad esta información, ¿verdad? Y por supuesto invitándolo a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo videos de actualidad. Y no olviden, ¿verdad?, de dejar sus comentarios al final. Saludos.